Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y con este tema de Cava, Ya no eres mi bombón, iniciamos esta emisión acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados en esta primera. ¿Y quién les habla? Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa. Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, inauguró el primer exposimposio zuliano Energía, Gas y Petróleo, organizado por la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia. Aseguró que la región zuliana está lista para iniciar ese desarrollo petrolero. Con mucho orgullo, pues podemos decir que los empresarios petroleros están listos para mover la cuenca occidental de Venezuela, aproximadamente 21.000 millones de barriles de petróleo, de los cuales el 52% es de crudo liviano. Es lo que ha venido acotando y mencionando el mandatario regional. También destacó que el mundo empresarial, industrial y comercial pues debe tener la mirada puesta en este acontecimiento que es totalmente inspirador. Rosales también ha indicado que hay señales claras de que importantes transnacionales estén próximas a venir, y además recordó que era uno de los planteamientos del empresario energético zuliano durante los primeros acercamientos que se dieron en el año 2021. Y con ello iniciamos con el sector petrolero, pues no resultaba lógico y alargar ese impedimento legales de obstaculizar su desarrollo. Por ello fuimos los primeros en saludar como muy positivo estos acercamientos entre el gobierno nacional y el gobierno americano, lo ha señalado. El gobernador Rosales también ha resaltado que este evento es una señal clara y contundente de que el país cuenta con un empresariado y un recurso humano listo para encarar los diferentes retos a futuro que van a asomar y van a ayudar a la economía y al mejoramiento del país. Por otra parte, también el mandatario regional sugirió sumar a los jóvenes con el abordaje de esta nueva era energética, factor que a su juicio quizás fue ignorado en el pasado. Se refirió a los diferentes avances en el sector energético en el Zulia, que impulsará además el comercio, la banca, los seguros, el transporte, la construcción, los gremios, las escuelas, los hospitales, las carreteras, el deporte, la cultura, el turismo, y además algo fundamental que se debe tener muy en cuenta en Venezuela y sobre todo en el estado Zulia es la producción agropecuaria. Expresó que esto es una oportunidad de potenciar lo que es Venezuela, de convertirla en una potencia de energía verde, porque pues en ese caso es creciente para todo el país. Así lo viene mencionando Rosales a través de esa gestión que viene realizando en el día a día de ese trabajo cuando pues inició su campaña, inicia su proceso laboral como gobernador en el estado Zulia. Seguimos con más información. La Embajada de Israel en Argentina confirmó que uno de los tripulantes del avión de Conviasa retenido en Argentina es miembro de las fuerzas Quds, división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerado terrorista por los Estados Unidos. Esto lo ha hecho a través de un comunicado firmado durante el día de hoy y señalando, entre otras cosas, lo siguiente: el Estado de Israel está particularmente preocupado por la actividad
de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Quesfar Air en América Latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para las fuerzas Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas. Los hechos recientes, dice la Embajada de Israel en Argentina, dan cuenta que los intentos sostenidos de la República Islámica de Irán a través de la Guardia Revolucionaria y las fuerzas Quds para continuar consolidando su influencia en todo el mundo, incluso en Sudamérica, como base para acciones terroristas en el continente. Esta situación se suma a otras operaciones registradas en los últimos meses, como el intento de asesinato de ciudadanos israelíes en la ciudad de Bogotá por parte de criminales que trabajan para las fuerzas Quds en Colombia. Habiendo sido la República Argentina víctima de 2 atentados terroristas perpetrados por Irán, el Estado de Israel considera que la postura firme de Argentina constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelvan a intentar actuar en el suelo argentino ni en ningún otro país de la región. Afirma entonces el comunicado de la Embajada de Israel en Buenos Aires, indicando y ratificando lo dicho. Por lo menos uno de los pasajeros en el avión venezolano es un terrorista iraní. Y en otro orden informativo, estudiantes de odontología de la Universidad de los Andes en Mérida protestaron para exigir a las autoridades la reactivación de las clases. Los universitarios pidieron respuesta ante esta situación en la que llevan al menos 27 meses sin atención a sus estudios. Mediante la red social Twitter, el periodista Jesús Quintero Quirós compartió un video en el que se observa al grupo de estudiantes reclamando su derecho a la educación en las afueras de esta institución. Los estudiantes de odontología de la ULA exigen a todas las autoridades el inicio de las clases. Se suman así 27 meses sin actividades, es lo que han escrito a través de esta red. Bueno, es la situación entonces que se presenta en las universidades, pero hay una situación que hay que entender. Las universidades han recibido apenas el 1% del presupuesto operativo para este año. Hoy, que estamos a 16 de junio, las universidades han recibido apenas el 1% del presupuesto para poder operar. Y obviamente, solamente la voluntad de los docentes, la voluntad de los trabajadores administrativos y obreros de la universidad es lo que permite un retorno medianamente activo a clases. No se puede enfocar la línea de acción en la crítica hacia las autoridades universitarias. Hay que entender que las autoridades universitarias están tratando de paliar el franco deterioro en el presupuesto que reciben por parte del gobierno nacional, en el entendido claro que es una estrategia del gobierno para acabar con la libertad, la opinión y la independencia de las universidades en Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, ¿y qué les parece este tema reconciliación? Un bolerito muy viejo, pero que en la voz de Kiara y Oscar de León suena muy bien, suena dimensionado, bien sabroso. A esta hora de la tarde, iniciando así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde. Seguimos con más información. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, denunció las profundas consecuencias que se están dejando el contrabando de mercancías, ya que en los últimos 4 años se ha detectado un incremento de productos importados de manera ilegal que están comercializándose con normalidad en Venezuela. La situación pues ha escalado en los últimos meses hasta el punto de frenar el leve crecimiento que estaba reportando el sector del comercio formal ante la presencia de comerciantes informales que ofrecen productos que violan toda la normativa de los precios más económicos. De acuerdo con la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, esta tendencia afecta a todos los implicados. Por una parte, perjudica a la industria nacional, que debe competir desigualmente con los productos mucho más económicos. También daña el comercio ante el avance de la informalidad en este sector, y finalmente a los consumidores, pues que adquieren los productos de dudosa procedencia sin saber de dónde vienen. Bueno, sigue botando información el tema del avión iraní venezolano que se encuentra en Argentina. Estados Unidos está siguiendo con gran interés el caso del avión venezolano iraní que está retenido en Argentina por orden judicial,
mientras avanzan las investigaciones sobre sus vínculos con organizaciones terroristas. En una breve declaración suministrada a los medios de comunicación, el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, dijo: seguimos con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y del avión y agradecemos los esfuerzos investigativos de las autoridades argentinas. Pero ya se pronunció al que le duele realmente este tema, porque debemos recordar que Estados Unidos ha declarado a Mahan Nair una aerolínea proscrita por trasladar armas y terroristas alrededor del mundo. Y el opositor venezolano Carlos Ocariz propuso el día de hoy reducir el periodo presidencial de 6 a 4 años y eliminar la reelección indefinida para dejarla en una sola, aprobada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez mediante una enmienda constitucional. Llegar al poder para servir es muy distinto a permanecer de forma indefinida en él. En este sentido queremos decirle al país que quien llegue a la presidencia de la República proponga una enmienda constitucional para modificar este periodo presidencial a 4 años y permitir una sola reelección, es lo que ha dicho el exgobernador del Central de Estado de Miranda. Bueno, la organización Justicia, Encuentro y Perdón nos recuerda que hoy en Venezuela hay 305 presos políticos. 286 hombres y 19 mujeres se encuentran tras las rejas injustamente sometidos a violaciones constantes en los derechos, que evidencia acelerado deterioro físico, mental, emocional y moral. Afirma la organización que estos 305 venezolanos se encuentran por motivos políticos, de los cuales más del 70% está pagando una condena de facto y anticipada, ya que el Poder Judicial no ha confirmado que estas personas cometieron un delito. Personas que tienen 6, 7, 8 años detenidos sin sentencia, sin proceso, algunos incluso en las fases preliminares del proceso. No se puede hablar de un país en vía de recuperación y progreso hoy con 305 presos políticos que se encuentran tras las rejas. Eventualmente no han comido bien, sufren todo tipo de patologías y no tienen ningún tipo de atención médica. Los presos políticos son sometidos a una violación sistemática de sus derechos, entre los cuales destaca el trato cruel, inhumano y degradante, requisas agresivas, aislamiento y prohibición de visitas, así como la exposición a distintas formas de torturas. El planteamiento de superación de la crisis desde una matriz de normalización de la situación del país solo significa un montón de papel que se ha puesto por encima de la lista de los presos políticos y sus familiares, quienes también padecen la prisión política. Seguimos con más información. Tarek William Saab, otra vez, a cada rato lo nombramos, pero es que él lo busca y uno no quiere hacerlo, pero él busca esto. En una entrevista, el que funge como fiscal general del régimen afirmó que las protestas de la sociedad civil ocurridas en el año 2017, él las calificaba como un embrión de guerra civil. Ahora bien, los familiares de las víctimas de estos hechos han señalado en un comunicado que la anterior afirmación constituye una ofensa a todas las víctimas, tanto directas como indirectas. No es posible hablar de guerra civil cuando la ciudadanía desarmada intenta llamar la atención del poder para el ejercicio de sus derechos y cuando ese mismo poder los asesina de manera sistemática, siguiendo órdenes de planes preconcebidos del Estado, tales como el Plan Zamora y el Plan Guaycaipuro. Los casos de violaciones de derechos humanos ciertamente han sido abiertos, como lo ha dicho Tarek, pero no han sido investigados. Además, se generan falsos negativos que justifican las actuaciones de los funcionarios imponiendo condenas que no se ajustan a la realidad y a la envergadura de los hechos. Tarek habla de armas convencionales y no convencionales, pues para su conocimiento, estas armas a las que usted se refiere son catalogadas a nivel internacional como armas de guerra y fueron utilizadas para matar y asesinar a nuestros familiares. El comunicado señala también que ha habido casos de sentencia condenatoria, y ciertamente es así, como lo afirma Tarek, pero resulta que esto apenas representa el 5% de todos los casos de asesinatos desde el año 2017, es decir, aún falta por investigar el 95% de los casos. Usted calificó las protestas como violentas, pero resulta que en todos los sistemas autoritarios el ejercicio del poder
y de la acción banaliza las luchas ciudadanas y justifica sus arremetidas para callar las voces. No se han investigado los casos Tarek William Saab, ni las investigaciones realizadas han sido las hechas de manera adecuada. Mucho menos se ha procurado la responsabilidad de los altos mandos, limitándose en algunos pocos casos a perseguir solo los autores materiales de los hechos, haciendo caso omiso a las actuaciones que respondían a una política de Estado para atacar la población civil. La realidad es que no se quiere juzgar a los responsables. La Alianza de Familiares de Víctimas del 2017 espera justicia que lamentablemente en Venezuela no se puede alcanzar. Seguiremos alzando la voz. La respuesta contundente de los familiares de los hechos del 2017, las víctimas del 2017, pues manifiestan y señalan su posición frente a la banalización que Tarek William Saab pretende hacer de estos casos. Y en el día de hoy, en el noticiero del mediodía, Alan, hablabas acerca de esas sanciones que le realizaron a estos dos funcionarios del PSUV por las agresiones acaídas al presidente encargado Juan Guaidó. Pues en la tarde de hoy, Diosdado Cabello se ha pronunciado y amenazó con acudir a los tribunales ante la medida del Consejo Legislativo y Consejo Municipal del Estado Cojedes y la Ciudad de San Carlos, respectivamente, por estas medidas de suspender al concejal y al legislador del partido del gobierno. Durante una transmisión en su programa, el alto dirigente pesuvista se dirigió a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, y al cual pues ha indicado que acudirán a las diferentes instancias pertenecientes para enfrentar estas medidas. No veremos otras instancias, señores del Consejo Legislativo del Estado Cojedes. Yo no sé si el gobernador está al tanto. Iris, vamos a los tribunales, a donde tengamos que ir, y luego a los autores de esta medida. Ellos siguen creyendo que nosotros somos pendejos. Así lo ha expresado Diosdado Cabello en la tarde de hoy. Y ustedes siguen pensando que el pueblo es bobo y que no entiende la verdadera razón de las acciones y de agresiones violentas, y de que ustedes asumieron el poder y el control del Estado, entre ellos el aparato judicial. Es posible, es muy posible que el aparato judicial les dé la razón, pero evidentemente cometieron una infracción que viola los principios de decencia y de manejo de representatividad que debe tener un concejal y debe tener un asambleísta dentro de sus respectivos cargos. No pueden estar promoviendo la violencia, no pueden estar promoviendo la agresión, no pueden estar promoviendo el hecho de violentar los derechos de los demás. Eso es lo que dice la normativa legal que se vincula a cada uno de los casos. Estoy muy seguro que la decisión tomada por los representantes edilicios y los representantes de la Asamblea Legislativa del Estado Cojedes ha sido a derecho. Pero como ustedes manejan el poder y como ustedes manejan el Poder Judicial, es muy probable que un recurso de amparo devuelva el cargo a estos funcionarios que violaron su reglamento, que violaron el derecho humano de otros, que cometieron un delito de carácter penal y que siguen abusando del pueblo venezolano cada vez que se les antoja. Ustedes son manipuladores, acabaron con las instituciones y todavía pretenden que se les dé respeto y lo pintan así como si fuera una gran acción por parte de ustedes. Pero lo cierto del caso es que el pueblo no es pendejo tampoco y conoce la realidad de lo que ustedes están haciendo. Vámonos a la pausa comercial y musical, pero en esta primera hora queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Ya regresamos. Bueno, un tema suavecito, el de Andrés Cepeda a esta hora de la tarde. Vi a Nancy como muy alterada y vamos a bajarle la potencia, pero bueno, me está haciendo falta el tema de Andrés Cepeda, con el que iniciamos el último segmento de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y en otro orden noticioso, la plataforma unitaria de la oposición reiteró la gran importancia de retomar las negociaciones con la gestión de Nicolás Maduro. Pues así, la plataforma unitaria reitera la importancia de retomar estas negociaciones en México con el fin de lograr esas elecciones libres y además aliviar el sufrimiento de todos los venezolanos. Reconocemos el esfuerzo de Estados Unidos y de la comunidad internacional para lograr que se restablezca este proceso, es lo que han expuesto a través de la cuenta en Twitter.
Tras el anuncio del gobierno estadounidense, tanto oficialista como líderes opositores pues han expresado esa gran disposición de comenzar una nueva ronda de diálogos en México. Sin embargo, hasta el momento no han anunciado la fecha para retomar nuevamente estos diálogos. Bueno, ¿qué está pasando con el tema ambiental y la poca atención que la industria petrolera está prestando a estas situaciones y a estas denuncias en el pueblo? En Maturín se ha denunciado un nuevo derrame petrolero en las adyacencias de las refinerías. También se ha denunciado un escape gasífero en la costa oriental del lago. Se ha denunciado también una situación de derrame petrolero en las costas del estado Falcón por la península de Paraguaná. Y el periodista Daniel Danieri ha reportado una enorme columna de petróleo que sale disparada por la tubería de la Concepción en el estado Zulia. Pero en realidad este escape se debe, según los especialistas, al robo que en un pozo causó daños a la tubería. Residentes de la zona afirmaron que la situación no se soporta y evidentemente no se puede soportar un derrame petrolero a pocos metros de tu casa. Y es una situación que Petróleos de Venezuela ha venido dejando al lado. Me acuerdo yo de los años de PDVSA Democrática, cuando en PDVSA Democrática se hacía y se ufanaba de cientos de días y horas sin ningún derrame petrolero. Se decía que este era un récord internacional y que incluso colocaba al país y a la empresa entre las mejores del mundo. Pero ahora esto ocurre a diario, casi 2 o 3 derrames a diario. Y no hay atención, no hay respuesta por parte de la industria petrolera, lo que está causando un enorme pasivo ambiental que causa pérdidas a todos los venezolanos. Y el director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, ha confirmado la realización operativa con comisiones especiales para venezolanos en el exterior. A través de las diferentes redes sociales ha explicado que en las próximas semanas viajará con su equipo a Chile, Perú, Ecuador y España para atender las diferentes solicitudes de los connacionales que están radicados en esos países. Hay 63,000 personas esperando citas en Chile, pero la capacidad de recurso humano y de infraestructura pues da para atender apenas a 250 personas. Va a salir una comisión para poder ser más efectiva en los periodos de captación, así como en los países mencionados. El bloque de asociaciones de productores y cañicultores del sector papelón en el estado portuguesa ha solicitado al gobierno nacional que decrete una emergencia. 16,000 hectáreas productivas están bajo las aguas y 2.500 familias se encuentran actualmente afectadas. Esta es una situación que vienen denunciando los productores agropecuarios. Sin embargo, no ha habido respuesta ni capacidad de respuesta por parte del Estado venezolano, que los mantiene en una situación de riesgo al no atender sus requerimientos. Y sigue trabajando Manuel Rosales, quien ha mantenido una reunión en horas de la tarde con la Cámara Económica Venezolano-Colombiana. Así lo ha manifestado a través de la cuenta en Twitter El Mandatario, donde ha afirmado que el fin fue establecer unas estrategias y además planes de integración e intercambio económico. En reunión con la directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, para establecer y fortalecer estas estrategias, planes de integración, intercambios económicos, industriales, comerciales y turísticos entre ambas naciones hermanas, es lo que ha informado el gobernador Manuel Rosales. Tras una semana de haber ocurrido los hechos, por fin el régimen de Nicolás Maduro se ha pronunciado sobre el tema del avión retenido en Argentina. Lo ha hecho a través de la Cancillería. La Cancillería reclamó al gobierno de Uruguay por haber impedido el ingreso a su territorio para cargar combustible al Boeing 747, propiedad de Entrasur, la filial de carga de Conviasa, pero que anteriormente pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por ser un brazo logístico de organizaciones terroristas. El tema es que el gobierno le reclama a Uruguay a no haber dejado entrar el avión, pero no le reclama a Argentina, que fue la que retuvo el avión y que le quitó los pasaportes y actualmente se encuentra bajo un proceso de investigación judicial. Sobre eso no dijo el gobierno nada en su comunicado.
Afirma el comunicado de la Cancillería que la tripulación de la aeronave se vio obligada a retornar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza en Argentina, no contando con el combustible reglamentario y poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación. El ejecutivo chavista aseguró que la revocada autorización para aterrizar en Montevideo pudo haber causado una tragedia humana y daños para ambas naciones. Exigió al gobierno uruguayo explicaciones sobre este terrible hecho. Sin embargo, repito, el gobierno no le pregunta nada al gobierno de Argentina, que fue quien retuvo el avión. Entonces, ¿a qué estamos jugando? El canciller busca desviar la atención sobre el tema. No, es un tema de un avión que pertenece oficialmente a los iraníes, que se pintó con bandera venezolana, que se hizo un negocio bien extraño, que ha tenido movilizaciones muy extrañas en Latinoamérica, que antes tenía el antecedente de haber transportado armas y a terroristas, y que actualmente se encuentra con una tripulación de 19 personas, muy por encima de la tripulación normal, en un vuelo que generalmente levanta muchas sospechas, no solamente para las autoridades argentinas, sino para el gobierno de los Estados Unidos, que ha requerido información sobre el caso, sino también para el gobierno israelí, que ha sido víctima de atentados en el territorio argentino por parte de organizaciones terroristas iraníes. Y el ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y vicepresidente de la organización política Unión y Progreso, Rafael Simón Jiménez, ha advertido el día de hoy que debe reconocerse a la pobreza como uno de los problemas más graves que se registran en Venezuela y que la prioridad tiene que estar concentrada en mejorarla. A su juicio, quienes trabajan por un cambio político en el país deben centrarse en una estrategia de combatir este total flagelo de la pobreza. En este sentido, dijo que si no existen medidas que sean efectivas, que ayuden a acabar con esta situación, pues es imposible que los venezolanos podamos alcanzar la legitimidad, aspiración de vivir en paz, con unión, progreso, con justicia, con seguridad, con respeto y además con oportunidades para todos. Jiménez también asegura que este problema de la pobreza es suficiente para generar un debate nacional, porque este elemento propicia y está en medio de esa situación tan grave como la violencia, la criminalidad, el resentimiento, las fracturas que derivan con una mayor desarticulación y desigualdad en toda la sociedad. Ha destacado que desde la unión y el progreso se busca discutir sobre el tema con todos los sectores, que a su vez se puede llegar a unos acuerdos que sean totalmente concretos para formar así una construcción de un proyecto, en formar ese desarrollo social, ese desarrollo económico. Así también, a su juicio, lograr a mediano plazo que haya mayor inclusión y más oportunidades para todos los venezolanos que se encuentran en esta situación. Bueno, el abogado de Roland Carreño, Joel García, ha dicho que hoy en la audiencia del juicio seguido contra el periodista no compareció ningún funcionario policial o experto. Evacuamos una prueba documental y quedó fijada la continuación del juicio para el próximo miércoles 22 de este mes. Afirma el abogado de Roland Carreño, el señor Joel García, que seguirá luchando para desnudar la mentira. Pero también es importante reconocer que ya empezaron con los temas de atraso del proceso. No solamente el proceso que duró más de un año en iniciar su audiencia, sino que también ahora están aplicando tácticas dilatorias para ir prolongando la aparición y la declaración de los funcionarios, quienes supuestamente avalarían la versión de la Fiscalía sobre los hechos que ha permitido la acusación en contra de Roland Carreño. Y así, con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia.
O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.